Yo siempre creí que los gemelos éramos uno solo, divididos por un error del destino, hasta que mi familia decidió que solo Mario contaba. Esa noche en Pamplona, cuando mi padre me miró como si fuera un fantasma y le dio la mano a mi hermano, supe que mi vida era una mentira que ellos mismos habían escrito. Y lo peor, yo lo amaba, a él, a Mario, no como a un hermano, sino como al único que podía salvarme de esta cárcel de carne y silencio. El sol de Pamplona se filtraba a través de las persianas de madera en nuestra casa de la calle San Nicolás, un edificio antiguo con balcones que daban a la plaza donde los Sanfermines rugían cada julio, pero para mí, era solo un eco distante de libertad que nunca tocaría. Me llamo Santiago, y desde que tengo memoria, he sido la sombra de Mario. Nacimos el mismo día, en la misma hora, con los mismos ojos verdes y el cabello negro revuelto que mi madre decía que parecía un milagro de Dios. Pero Dios, o quienquiera que tire los dados del destino, nos repartió cartas desiguales. Mario era el fuerte, el que sonreía en las fotos familiares, el que mi padre palmoteaba en la espalda después de un partido de fútbol en el estadio El Sadar. Yo era el otro. El que tartamudeaba cuando hablaba en público, el que prefería hojear libros de poesía en la biblioteca de la Universidad de Navarra a unirme a las juergas de la Peña Irreductibles. Nuestra madre, Carmen, era una mujer de 50 años con manos callosas de tanto coser trajes de luces para los toreros locales. Ella nos crió en esa casa llena de crucifijos y fotos de santos, donde el olor a guiso de cordero se mezclaba con el incienso de las misas dominicales en la catedral. Sois mis dos mitades, nos decía cuando éramos niños, abrazándonos en la cocina mientras preparaba el pincho de jamón que tanto nos gustaba. Pero esa frase se fue erosionando con los años, como las piedras de las murallas medievales que rodean la ciudad. Mi padre, Javier, un mecánico de camiones en la factoría de Volkswagen en Landaven, era el pilar de la casa, un hombre de pocas palabras, con bigote gris y manos manchadas de grasa que olían a metal y sudor. Él veía en Mario su reflejo perfecto, el hijo que estudiaría ingeniería, que saldría con chicas del barrio y que algún día heredaría el taller familiar. A mí me veía como un estorbo, un chico sensible, que no encajaba en el molde macho de Pamplona, donde los hombres se miden por el coraje en los encierros y las mujeres por su devoción a la familia. El secreto que me carcomía no era solo mi orientación, sabía que amaba a los hombres desde los 13, cuando besé a un compañero en el baño del instituto y el mundo se me abrió como una herida sangrante. Era peor, amaba a Mario. No de esa forma retorcida que la gente susurra en los confesionarios, sino como un salvavidas en un mar de rechazo. Él era mi confidente, mi espejo roto. Compartíamos la habitación en el ático, con literas que crujían bajo nuestro peso adolescente, y noches enteras hablando de sueños imposibles. Santi, algún día nos iremos de aquí, a Barcelona o a Madrid, donde nadie nos juzgue, me decía él, con esa voz ronca que me erizaba la piel. Pero Mario nunca supo la profundidad de mi amor, para él, yo era solo su gemelo, el que le cubría las mentiras cuando llegaba tarde de una cita con alguna Pilar o alguna Ana del curso de empresariales. La vida en Pamplona era un ritual asfixiante. Los fines de semana, mi padre nos arrastraba a la taberna Choco, donde los hombres del barrio, viejos toreros retirados y obreros como él, contaban anécdotas de vaquillas y botellas de izarra que quemaban la garganta. Mario brillaba allí, contando chistes con esa risa contagiosa que hacía que todos le invitaran a una ronda. Yo me quedaba en la esquina, sorbiendo mi calimocho tibio, sintiendo las miradas. ¿Ese es el hermano de Mario? Parece un poeta de esos maricones. La palabra me golpeaba como un cuerno en el costado, pero sonreía, porque ¿qué otra cosa podía hacer? En casa, mi madre intentaba compensarlo con abrazos extras, pero sus ojos decían lo mismo: sé que eres diferente, hijo, pero reza para que Dios te enderezca. Rezaba, sí, en la capilla de San Fermín, arrodillado sobre el frío mármol, pidiendo no un milagro, sino invisibilidad. Porque ser gay en Pamplona no era solo pecado, era una afrenta a la tradición, a las procesiones donde los mozos cargan el santo como si fueran héroes bíblicos, y cualquier desviación era un insulto a la sangre navarra. Mario, en cambio, era el hijo pródigo. Terminó el bachillerato con notas brillantes y entró en la universidad, donde se unió a la Tuna, esos grupos de estudiantes que cantan coplas picantes en las fiestas. Yo estudiaba filología, escondido en aulas polvorientas, soñando con escribir novelas que nadie leería. Pero nuestra conexión era real, él me defendía cuando mi padre me recriminaba por no salir lo suficiente: déjalo, papá, Santi es listo a su manera, y yo le escribía los trabajos cuando las chicas lo distraían. Éramos gemelos, después de todo,
compartíamos no solo el ADN, sino un pacto silencioso de protección mutua. O eso creía yo, hasta que el primer golpe llegó de forma sutil, como el viento del norte que azota las murallas sin avisar. Todo empezó en el verano de 2018, cuando cumplimos 22. Pamplona bullía con los Sanfermines, las calles atestadas de blancos y rojos, el estruendo de los cohetes a las 6 de la mañana, el olor a sudor y vino que impregnaba el aire. Mario y yo habíamos prometido correr juntos por primera vez, no delante de los toros, él era valiente, yo cobarde, sino en la carrera de las mulillas, esa versión light para aficionados. Será nuestro ritual, Santi, me dijo la noche antes, tumbados en el suelo de nuestra habitación, con el techo agrietado como un mapa de nuestras vidas. Bebimos sidra de una botella robada y hablamos de futuro, él casado con una maestra, yo escribiendo en una editorial de Bilbao. Sus palabras me dolían como cristales, pero asentía, porque en esos momentos, con su brazo sobre mi hombro, sentía que éramos invencibles. Pero al día siguiente, en la plaza del castillo, todo se torció. Mi padre nos esperaba con su pañuelo rojo anudado al cuello, orgulloso como un general. «Mis chicos. Hoy hacéis historia por la familia», bramó, dándole una palmada a Mario que resonó como un tambor. A mí solo me revolvió el pelo, un gesto infantil que me rebajaba. Corrimos, sí, el polvo levantándose bajo nuestras zapatillas, los gritos de la multitud como un rugido colectivo, el corazón latiéndome en los oídos. Mario iba delante, riendo, esquivando las mulillas con gracia felina. Yo lo seguía, pero en un tropiezo, o quizás un empujón accidental de un borracho, caí de rodillas, rasgándome los pantalones y la piel. La sangre brotó, caliente y pegajosa, y el mundo se volvió rojo no por las banderas, sino por el dolor. Mario se giró, me ayudó a levantarme. «Levanta, coño, que no pares», gritó, pero en sus ojos vi algo nuevo, lástima. Mi padre, desde la barrera, no corrió hacia mí. En cambio, vitoreó a Mario cuando cruzó la meta, ignorándome como si mi caída fuera un error personal. En la enfermería improvisada, mientras una voluntaria me ponía puntos, mi hermano me susurró: «No se lo digas a papá, ¿eh? Se pondría furioso». Y ahí estaba, el primer silencio impuesto, la primera grieta en nuestro lazo. Volvimos a casa cojeando, pero solo Mario contó la anécdota en la cena, exagerando su heroísmo mientras mi madre me servía sopa y me lanzaba miradas de «pobre Santi, siempre tan frágil». Desde entonces, los golpes se volvieron rutina. Mi padre empezó a excluirme de las decisiones familiares. Cuando compraron el nuevo taller, consultó solo a Mario sobre la hipoteca. «Tú eres demasiado soñador, hijo», me dijo una vez, con esa voz grave que no admitía réplica. Mi madre, en privado, me confesaba sus miedos: «Tu hermano es el que perpetuará el apellido, Santi. Tú encuentra tu camino, pero no nos avergüences». Avergonzar. La palabra se clavaba en mí como una espina, porque ¿qué era avergonzar en una ciudad donde el orgullo se mide en toros muertos y procesiones? Yo intentaba encajar, salía con Mario a las fiestas de la Magdalena en Estella, fingía interés en las chicas que él me presentaba: «Mira, esta es Laura, ¿no es guapa?». Y por las noches, solo en mi cama, lloraba en silencio, imaginando un mundo donde Mario me besara no como hermano, sino como amante. Era un amor imposible, tóxico, pero el único que me mantenía vivo. La universidad se convirtió en mi refugio precario. En las aulas de letras, conocí a gente como yo, un chico de Zaragoza que escribía poemas queer, una profesora que citaba a Lorca en sus clases sobre la guerra civil. Pero Pamplona no era Madrid, las miradas seguían, los chismes volaban como pamplinas en el viento. Una vez, en el bar Gaucho, un compañero de Mario me acorraló en el baño: «¿Eres marica, eh? Por eso no te gustan las tías». Reí, negué, pero al salir, vi a Mario en la barra, hablando con una rubia, y sentí que el mundo se contraía a un punto negro. Él notó mi palidez esa noche. «Estás raro, Santi». «¿Todo bien?». Asentí, mintiendo como siempre. Porque decirle la verdad sería destruirnos, él, el hijo perfecto, yo, el impostor. Los meses pasaron en una niebla de rutina. Ayudaba en el taller de mi padre los sábados, ensuciándome las manos con aceite para ganar su aprobación fugaz: «No está mal, para ser tú». Mario, meanwhile, salía con Laura, esa chica de sonrisa amplia y familia adinerada de Tudela.
La casa se llenaba de sus risas, de planes de boda que mi madre tejía en voz alta mientras cosía. Imagínate, nietos con tus ojos, Mario. Yo escuchaba desde la escalera, el estómago revuelto, sabiendo que mi amor por él era una cadena que me ataba al suelo. Intenté salir de ella, descargué apps en mi teléfono viejo, chateé con un tipo de Bilbao que prometía discreción. Nos vimos una vez en un motel cutre cerca de Noain, pero al despertar solo, con su olor ajeno en las sábanas, lloré por Mario. Era patético, lo sé, pero el corazón no obedece a la lógica, late donde duele más. El damín se acumulaba como nieve en los Pirineos, pequeños insultos que se convertían en avalancha. Mi padre dejó de invitarme a las cacerías en el monte, diciendo que necesitaba hombres de verdad. Mi madre, en una discusión por dinero, soltó: si fueras como tu hermano, no tendríamos estos problemas. ¿Y Mario? Mario empezó a distanciarse, no por maldad, sino por comodidad. Santi, no vengas a la boda de Juan, es cosa de parejas, me dijo por teléfono, su voz lejana desde el piso que compartía con Laura. La boda. La primera de sus amigos, un evento en el Palacio de Congresos donde todos brillarían menos yo. Me quedé en casa, bebiendo vino de la caja, mirando fotos antiguas donde éramos inseparables, dos niños con camisetas a juego, sonriendo al sol de la ribera de Larga. Esa noche, escribí una carta que nunca envié: Mario, si supieras cuánto te necesito, me salvarías. Pero el verdadero ahogo vino en Navidad de 2020. Pamplona nevada, las luces de la calle Mayor parpadeando como promesas falsas. Mi familia se reunió alrededor de la mesa, con el cordero asado y el turrón de Gijona. Mi padre levantó la copa, por Mario, que ha conseguido el ascenso en la empresa. Aplausos, besos. Yo, al fondo, murmuré un felicidades que se perdió en el ruido. Entonces, mi madre, con esa inocencia cruel, dijo: ¿y por Santiago, qué? Bueno, que siga estudiando. Silencio. Mi padre carraspeó: sí, que se decida de una vez. Decidir. Como si mi vida fuera un menú en la sidrería. Mario me miró, incómodo, y cambió de tema. Pero el daño estaba hecho, me sentía como un adorno roto en el Belén, invisible entre los pastores y el niño Jesús. Esa noche, solo en mi habitación, Mario ya no compartía conmigo, tenía su propia vida. Abrí el cajón donde guardaba mis diarios. Páginas llenas de confesiones: te amo, Mario, más que a mí mismo. Las leí bajo la luz amarilla de la lámpara, y el peso me aplastó. Salí a la calle, el frío cortante como cuchillos, y caminé hasta el puente sobre el Arga. El río Negro fluía abajo, indiferente. Pensé en saltar, no por dramatismo, sino por cansancio. Pero no lo hice. En cambio, volví y borré todo: las apps, los poemas, las esperanzas. Me convertí en un zombi funcional, aprobaba exámenes, ayudaba en casa, sonreía en las fotos. Pero por dentro, la rabia bullía, un fuego lento que esperaba su chispa. La chispa llegó en marzo de 2021, durante la Semana Santa. Pamplona se vaciaba de estudiantes, pero yo me quedé, trabajando en una librería de la calle Santo Domingo para pagar mis deudas. Mario vino de visita con Laura, radiante, planeando su compromiso. Santi, ¿vienes a la cena familiar?, me preguntó por WhatsApp. Fui, por supuesto. La casa olía a potaje de vigilia, mi madre nerviosa por impresionar a la futura nuera. Mi padre, ya con artrosis en las manos, se quejaba del trabajo. Todo normal, hasta que, después de la cena, nos sentamos en el salón con una botella de Rioja. Laura, inocente, sacó el tema: Santiago, Mario me ha contado que escribes. ¿Algo publicado? Sonreí, negué. Entonces, mi hermano, queriendo ayudar, dijo: es que Santi es más artístico. ¿Poemas y eso? Mi padre soltó una risa seca: artístico. En esta familia necesitamos ingenieros, no soñadores. El silencio fue espeso. Mi madre carraspeó, Laura miró al suelo. Yo sentí la sangre subir a las mejillas, no de vergüenza, sino de furia contenida. Papá, dije, mi voz temblando por primera vez, tal vez si me vieras como a Mario, no sería un soñador. Él parpadeó, confundido. ¿Qué dices, hijo? Eres mi hijo, claro.
Pero su tono era condescendiente, como si consolara a un niño. Mario intervino: vamos, Santi, no dramatices. Dramatices. La palabra me rompió. Me levanté, tiré la servilleta. Dramatizo porque vivo en tu sombra, Mario. Porque para ellos, solo tú existes. El gemelo perfecto, el que no decepciona. Salí dando un portazo, el eco resonando en las escaleras de piedra. Afuera, la lluvia fina de primavera me empapó, pero no lloré. Corrí al piso que alquilaba cerca de la universidad, un cuchitril con vistas a los tejados. Allí, solo, el colapso llegó. Me tiré en la cama, sollozando hasta que el cuerpo dolió. Llamé a Mario, ebrio de rabia y vino. Ven, le dije. Él llegó una hora después, oliendo a colonia y preocupación. Santi, ¿qué coño te pasa? Me senté en el suelo, las rodillas contra el pecho. Todo. Tú. Ellos. Yo. Y entonces, lo dije. No todo, pero lo suficiente. Te quiero, Mario. No como hermano. ¿Cómo? Más. Silencio. Su rostro palideció bajo la luz del flexo. Joder, Santi. Eso no puede ser. Se levantó, retrocediendo como si yo fuera contagioso. Eres mi hermano. ¿Mi gemelo? ¿Esto? Esto es enfermo. Enfermo. La palabra me atravesó. Él se fue, murmurando algo sobre hablar mañana. Pero no hablamos. Días después, mi teléfono vibró con un mensaje suyo: necesito espacio. No le digas a nadie. Espacio. Como si yo fuera un error a borrar. Mi padre me llamó al día siguiente: tu hermano está raro. ¿Qué le has hecho? Nada, quise gritar. Todo. En cambio, colgué y me encerré. La ciudad, con sus procesiones de pasos y tambores, me parecía un carnaval grotesco. Dejé la universidad a medias, el trabajo en la librería. Dormía 16 horas al día, comía lo justo. Amigos, pocos, me escribían, pero respondía con excusas. El fondo era un pozo negro, me miré al espejo y no vi a Santiago, solo a un extraño con ojeras y alma hecha trizas. Pamplona, en su indiferencia, siguió su curso. Los toros se preparaban para julio, las peñas ensayaban sus himnos. Yo deambulaba como un fantasma por la ciudadela, sentándome en los bancos donde Mario y yo jugábamos de niños. Una noche, en un arrebato, escribí una carta a mi madre: mamá, soy gay. Y amo a Mario. Pero no como piensas. La envié por correo, cobarde, sin sello de retorno. 2 días después, el escándalo estalló. Mi padre irrumpió en mi piso, la cara roja como un pañuelo de luces. ¿Qué has hecho, maricón de mierda? Has destruido a tu hermano. Gritó, blandiendo la carta arrugada. Lo empujé, no con fuerza, sino con desesperación. Destruye. ¿Yo? Vosotros me habéis borrado desde siempre. Mi madre llegó después, llorando: hijo, Dios te perdone. Perdonar. Como si el pecado fuera mío solo. Mario no vino. En cambio, Laura me bloqueó en redes. La familia se dividió, mi padre me echó de casa, mi madre me visitaba a escondidas con tuppers de comida, susurrando plegarias. Viví de ahorros, vagando por bares gays clandestinos en el casco viejo, donde hombres anónimos me tocaban como si pudiera llenar el vacío. Pero nada. El amor por Mario se pudría dentro de mí, un cáncer que me consumía. Pensé en irme, a Valencia o al extranjero, pero las raíces de Pamplona, esa mezcla de orgullo y asfixia, me ataban. Una semana después del escándalo, mi padre sufrió un infarto. Leve, dijeron los médicos en el hospital de Navarra. Lo visité en la UCI, su cuerpo frágil bajo las sábanas blancas. Me miró, los ojos nublados: Santi. Lo siento. Pero Mario. Él es el futuro. Futuro. Como si yo no tuviera uno. Salí de allí con el corazón hecho pedazos, sabiendo que el turning point no era solo mi confesión, sino la confirmación final: yo era el gemelo prescindible. Los días siguientes al infarto de mi padre se convirtieron en un limbo gris,
como el cielo perpetuo de Pamplona en otoño, cuando las nubes se cuelgan bajas sobre las torres de la catedral y el viento del Ebro trae olor a tierra húmeda y olvido. Me instalé en un hostal barato cerca de la estación de autobuses, el tipo de lugar donde los viajeros de paso dejan facturas pendientes y los locales van a pensar en silencio. El dueño, un viejo con bigote torcido llamado Pepe, no preguntaba, solo servía café solo y asentía cuando yo murmuraba otro día. Ahí, en esa habitación con paredes amarillentas y un crucifijo torcido sobre la cama, reconstruí mi vida en fragmentos, vendí libros en la calle, escribí reseñas freelance para un blog de literatura navarra que pagaba 4 duros, y evitaba las llamadas de mi madre. Ella insistía, con mensajes que olían a culpa: ven a casa, hijo. Tu padre pregunta por ti. ¿Pregunta? Como si no supiera que su pregunta era un eufemismo para arregla esto. Mario era el fantasma más pesado. No un mensaje, no una visita. Solo rumores que llegaban por mi madre: está trabajando mucho, con Laura planeando la mudanza a un piso en el Ensanche. Mudanza. Como si mi confesión fuera una plaga que había que aislar. Intenté odiarlo, pero el amor no se apaga con rabia, se transforma en algo peor, un anhelo sordo que me despertaba a las 3 de la mañana, sudando, con su nombre en los labios. Soñaba con nosotros de niños, corriendo por los jardines de la Taconera, persiguiendo patos bajo el sol de junio. Despertaba solo, con el eco de su risa en las paredes desnudas. Para ahogar eso, salí a la calle. Pamplona de noche era un laberinto de luces tenues y sombras largas, con bares como el Moratiel donde los estudiantes bebían hasta el amanecer, ajenos a mis demonios. Una tarde, en la librería Bosbella donde trabajaba medio tiempo, conocí a Raúl. Era un cliente habitual, un profesor de historia de 35 años con gafas de montura gruesa y una sonrisa que no pedía permiso. Compraba ensayos sobre la guerra civil, pero se quedaba charlando: Pamplona es como una herida que no cierra, ¿no? Toda esa sangre de los Sanfermines, toda esa historia de represión. Asentí, sirviéndole un café de la máquina. Algo en su voz, calma, sin juicios, me abrió una grieta. Una semana después, me invitó a un café en la Plaza del Castillo. Hablamos horas, de Lorca, de los años de plomo, de cómo ser gay en una ciudad católica es como nadar contra la corriente de larga. No eres el primero, Santiago, me dijo, tocando mi mano por primera vez. Y no serás el último. Esa noche, en su piso en la calle Mayor, me besó. Fue tierno, exploratorio, sin la urgencia desesperada de mis encuentros pasados. Por un momento, olvidé a Mario. Pero al amanecer, con su cabeza en mi pecho, el recuerdo volvió: Raúl, tengo un hermano. Y lo amo de una forma que no debería. Él no huyó. En cambio, me abrazó más fuerte. El amor es un lío, Santi. Pero no te define el error, te define cómo lo enfrentas. Raúl se convirtió en mi ancla: caminatas por el Parque de la Media Luna, cenas de pinchos en el bar Beitialarra, noches donde hablábamos hasta que el alba teñía de rosa las colinas. Me ayudó a volver a escribir, no diarios confesionales, sino cuentos cortos sobre hermanos perdidos, sobre sombras que reclaman luz. Envié uno a una revista de Barcelona, y lo publicaron. Gemelos en el espejo, se llamaba. Mi madre lo leyó, ella devoraba todo lo que salía de Navarra, y me llamó llorando: es precioso, hijo. Pero duele. Dolor compartido, por fin. Sin embargo, el pasado no se borra con palabras bonitas. Mi padre salió del hospital, más débil, con una muleta que aporreaba el suelo como un veredicto. Mi madre me suplicó una reconciliación: ven a comer el domingo, por favor. Fui, con el estómago en un nudo. La casa parecía igual, el reloj de pared tic-tacando, el olor a pimientos del piquillo fritos, pero las grietas eran visibles. Mi padre alzó la vista del periódico: siéntate, Santiago. No, hijo, solo nombre. Comimos en silencio, el tintineo de los cubiertos como disparos lejanos. Entonces, él carraspeó: lo que dijiste. Sobre Mario. Es una locura. Pero eres mi sangre. Sangre. Como si eso lo arreglara todo. Papá, respondí, mi voz firme por primera vez: la sangre no borra el rechazo. Me has tratado como un error desde que nací. Él palideció, mi madre sollozó. Mario no estaba ocupado con el trabajo, dijo ella. ¿Ocupado?
evadiendo. Esa cena fue el comienzo de un armisticio frágil. Mi padre empezó a llamarme para ayudar en el taller, tareas simples como archivar facturas, donde murmuraba consejos no solicitados: encuentra a alguien como Raúl, ese chico que mencionas. Pero discreto, ¿eh? ¿Discreto? La palabra me erizaba, pero asentía. Con Raúl, las cosas fluían: un viaje a San Sebastián, donde caminamos por la Concha de la Mano, ignorando las miradas; una lectura en la Feria del Libro de Olite, donde él aplaudió más fuerte que nadie. Por primera vez, me sentí visto, no como la mitad de Mario, sino como entero. Pero el lazo con mi hermano era una herida abierta. Lo vi por casualidad en el mercado de la Plaza de la Cruz, él comprando chistorra, riendo con Laura. Nuestros ojos se cruzaron, sonrió, torpe, y se acercó. «Santi, ¿cómo estás?» «Bien, mentí». Hablamos 5 minutos de naderías, el tiempo, el precio de la gasolina. Al despedirnos, me abrazó: «Te echo de menos, hermano». Hermano. La palabra dolía, pero era un puente. El puente se rompió en julio de 2022, durante los Sanfermines. Pamplona en su apogeo, cohetes, mulillas, el encierro que atrae a idiotas del mundo entero. Yo había jurado no ir, pero Raúl me convenció: reclama la ciudad, no la dejes ganar. Fuimos, él y yo, vestidos de blanco con pañuelos rojos, bebiendo sangría en las peñas. Por primera vez, bailé al son de la jota, sintiendo el pulso de la multitud como propio. Hasta que lo vi, Mario, en la plaza del ayuntamiento, besando a Laura bajo los fuegos artificiales. El mundo se detuvo. Corrí hacia él, el alcohol dándome alas. «Mario». Se giró, sorprendido. «Santi, ¿qué haces aquí?» Lo abracé, fuerte, y susurré: «Necesito hablar». «Ahora». Lo arrastré a un rincón apartado, cerca de las murallas, donde el ruido era un murmullo lejano. Raúl esperó a lo lejos, confiado. «Mario», dije, las palabras saliendo como veneno dulce, «no puedo seguir así. Te amo, lo sabes. Pero no como antes. Como un hombre que quiere ser libre». Él retrocedió, los ojos muy abiertos. «Santi, para. Esto nos destruye a todos». «Destruye». «Tú me destruiste primero», grité, la voz rompiéndose. «Nacimos iguales, pero te quedaste con todo: el amor de papá, la vida normal, mi corazón». Lágrimas rodaron por su cara, mezclándose con el sudor de la noche calurosa. «No quería». «Joder, no sabía». «Mentira». «Lo sabía». Laura se acercó entonces, atraída por el alboroto. «¿Qué pasa?» Mario la apartó: «Nada, amor. Cosas de hermanos». Pero no era nada. Esa noche, en la cama de Raúl, le conté todo. Él escuchó, sin interrumpir, y al final dijo: «Es hora de cortar, Santi». «¿Por ti?» «¿Cortar?» La idea me aterrorizaba y liberaba. Al día siguiente, envié un email a Mario: «No más sombras. Vive tu vida, yo la mía». Bloqueé su número. Mi padre se enteró por mi madre y vino al hostal, furioso: «Has cortado con tu sangre. ¿Qué clase de hombre eres?» «Hombre. Uno que elige vivir, papá», respondí. Se fue mascullando, pero en sus ojos vi un atisbo de respeto forzado. La libertad vino con precio. Amigos comunes me evitaban, el barrio susurraba. Mi madre, dividida, me visitaba menos, pero traía fotos antiguas: «Miraos, tan iguales». Iguales. La ironía me amargaba. Con Raúl, intentamos construir, mudarnos juntos a un piso en el barrio de La Milagrosa, donde las vistas al monte Ezcabarte prometían paz. Escribí más, un relato sobre gemelos separados por un muro invisible, publicado en El País. «El hermano olvidado», lo titularon. Vendió bien, firmas en la librería. Por primera vez, firmé como Santiago Navarro, no el hermano de. Pero el clímax no fue literario, fue visceral. En noviembre, durante las fiestas de Todos los Santos, mi padre convocó una reunión familiar en casa. Mario y Laura estaban allí, tensos. Mi madre servía vino con manos temblorosas. «Hablemos»,
dijo mi padre, su voz ronca por el tabaco. Esta familia se rompe por secretos. ¿Secretos? Yo entré último, con Raúl a mi lado, lo presenté como mi pareja, y el aire se cargó de electricidad. Mario palideció, Laura tosió. Santiago, empezó mi padre, tú. Elección nos duele. Pero eres familia. Elección. Como si el amor se eligiera en un supermercado. No es elección, papá. Es quien soy. Mario intervino, voz quebrada, Santi, lo siento. Por huir. Por no verte. Ahí estaba, el nudo. Me levanté, la silla chirriando. Lo sientes ahora porque duele. Pero yo lo viví años, tu sombra, tu silencio. Te amé, Mario, y me mataste con tu normalidad. Lágrimas colectivas. Mi madre sollozó, perdónanos. Mi padre, incrédulo, gemelos. Se supone que sois uno. ¿Uno? Ya no, dije. Somos dos. Y yo elijo mi luz. Salí con Raúl, el frío de la noche envolviéndonos como un manto. Detrás, oí a Mario correr, espera. Lo enfrenté bajo la farola, adiós, hermano. Ama a quien te ame de verdad. Él asintió, roto, y se fue. El aftermath fue un torbellino lento, como las hojas secas arremolinadas en la plaza del castillo cuando el cierzo sopla del norte, barriendo todo sin piedad pero dejando el suelo limpio para lo nuevo. Después de esa confrontación en casa, Pamplona pareció exhalar, las campanas de la catedral tañeron al mediodía como si celebraran un funeral privado, y yo caminé con Raúl por la avenida Carlos III, su mano en la mía un recordatorio tangible de que el mundo no se acababa con un adiós. Lo hiciste, me dijo él, deteniéndose frente a la fuente de la Plaza de los Fueros, donde el agua borboteaba indiferente a dramas humanos. Dijiste lo que ardía dentro. ¿Ardía? Sí, pero el fuego deja cenizas, y las mías eran preguntas, ¿era libertad o solo otra capa de soledad? Los primeros días fueron de euforia frágil. Me mudé con Raúl al piso en La Milagrosa, un tercero sin ascensor con balcones diminutos que daban a huertos urbanos, donde las vecinas colgaban ropa al sol y chismorreaban sobre el nuevo novio de ese chico. Empaqué mis pocas cosas, libros manoseados, un crucifijo que tiré a la basura, diarios quemados en una ceremonia privada en el Arga, y colgué pósters de Almodóvar en las paredes blancas. Aquí empieza tu historia, no la de Mario, insistió Raúl mientras pintábamos la cocina de azul claro, un color que él decía que evocaba el cielo de Estella en verano. Cocinábamos juntos, menestra de verduras que mi madre me había enseñado, con ese toque de chorizo que ahora omitíamos por respeto a mis raíces vegetarianas nacidas del trauma. Hablábamos hasta la madrugada, de sus clases en el instituto, chavales rebeldes que cuestionaban el franquismo como yo cuestionaba mi familia, de mis escritos que empezaban a fluir como un río desbocado. Pero la curación no es lineal, es un zigzag de avances y retrocesos, como las callejuelas empedradas del casco antiguo que te llevan en círculos si no prestas atención. Mi padre pagó el precio primero, el infarto lo había debilitado, pero la culpa lo carcomía más. Mi madre me contó, en una de sus visitas clandestinas al piso, llegaba con una bolsa de chacol y ojos hinchados, que él pasaba noches en vela, mirando fotos nuestras de niños. Dice que falló como padre, murmuró ella, revolviendo el azúcar en su taza con manos que temblaban como hojas en tormenta. ¿Y con Mario? Ay, hijo, está distante. Laura nota que no es el mismo. Distante. Poético, viniendo de él. No lo visité, dejé que el remordimiento lo moldeara. Una vez, me envió un sobre por correo, dentro, un cheque modesto, para tu futuro, y una nota garabateada, sé que duele. Lo arreglo a mi manera. Lo deposité, pero quemé la nota. Arreglar. En mi familia, siempre era a medias. Mario, el epicentro de mi tormenta, se hundió en su propio infierno. Mi madre, puente involuntario, filtraba detalles, dejó el trabajo en la empresa por estrés, pasaba horas en el gimnasio de la Ciudadela golpeando sacos como si fueran mis confesiones, y con Laura, las cosas se enfriaron. Discuten por tonterías, me dijo ella una tarde en el Café Iruña, ese rincón literario donde Hemingway bebió y yo ahora sorbía chocolate caliente. Ella quiere hijos, pero él dice que no se siente completo. Completo. La palabra me revolvió el estómago,
¿era yo el hueco en su alma, o solo un espejo de su propia confusión? No respondí, en cambio, le mostré un artículo en Diario de Navarra sobre mi nuevo cuento publicado. Mira, mamá. Vivo. Ella sonrió, lágrimas asomando. Sí, hijo. ¿Y eres valiente? ¿Valiente? De su boca, sonaba absolución. Mi propia sanación vino en capas. Raúl me inscribió en un grupo de apoyo en el centro Ltvi de la calle Espoz y Mina, un local modesto con arcoíris desvaídos en la puerta y tazas de té que sabían a hierbas amargas. Allí, entre una docena de almas rotas, un chaval trans de Barañán que luchaba por su familia, una lesbiana de Tafalla despedida por su jefa, hablé por primera vez sin filtros. Amo a mi hermano gemelo. Y me rechazó. Silencio, luego abrazos. Eso es incesto emocional, dijo la terapeuta, una mujer de 50 con piercing en la nariz. Común en familias disfuncionales. Pero tú lo estás soltando. ¿Soltando? Cada sesión era un desgarro, lloraba por el niño que fui, por el amor no correspondido que me envenenó, por la familia que me moldeó en secreto. Raúl asistía a veces, su presencia un bálsamo, estoy aquí, no por lástima, sino por elección. El verano de 2023 trajo el primer verdadero bálsamo. Pamplona, otra vez en Sanfermines, pero esta vez yo la reclamé. No corrí, nunca lo haría, pero participé. Con Raúl, vestimos las camisetas blancas, nos emborrachamos de pacharán en la Peña Zaldico, bailamos la jota hasta que los pies dolieron. Vi a Mario de lejos, en la procesión de San Fermín, cargando el santo con expresión ausente. Nuestros ojos se cruzaron sobre la multitud, él asintió, yo giré la cabeza. No más puentes rotos, solo aceptación. Mi cuento El hermano olvidado ganó un premio menor en el concurso de relatos de la Diputación, 1.000 euros y una lectura pública en el Teatro Gayarre. Subí al escenario, el corazón martilleando como un tambor de procesión, y leí, éramos dos en uno, pero uno se tragó al otro. Ahora, soy yo solo, y eso basta. Aplausos. Mi madre estaba en la primera fila, sola, aplaudió más fuerte. El precio para los demás se materializó en otoño. Mi padre vendió parte del taller para pagar deudas, estrés, dijo el médico, y se jubiló prematuramente, pasando días en la taberna Choco no contando anécdotas, sino bebiendo en silencio. Cambió, me escribió mi madre. Habla de ti con orgullo, a su modo. Orgullo. Tardío, pero real. Mario y Laura se separaron en diciembre, no era yo, me confesó él en un mensaje que no borré. El primero en meses. Lo siento, Santi. Por todo. Respondí breve, yo también. Vive. Él se mudó a un piso pequeño en el Iturrama, empezó terapia, lo supe por un amigo común, y un día, me vio en la calle con Raúl. Se acercó, cohibido, ¿estás bien? Me alegro. ¿Bien? No perfecto, pero suficiente. Mi vida con Raúl se solidificó, adoptamos un gato callejero, un bicho gris llamado Lorca que arañaba los muebles pero ronroneaba en las noches frías. Escribí un libro, no sobre gemelos, sino sobre sombras que se convierten en luz, luces de Pamplona. Lo publiqué con una editorial de Logroño, la presentación fue en la librería Búho Real, llena hasta los topes. Mi familia vino, mi madre al frente, mi padre con muleta, Mario solo, en la última fila. Firmé libros, abracé a Raúl en público. Al final, mi padre se acercó, buen trabajo, hijo. ¿Hijo? La palabra sanó algo profundo. Pero la verdadera curación fue interna, dejé de soñar con Mario como salvador. Ahora, en las mañanas, despierto con el sol filtrándose por las persianas, Raúl durmiendo a mi lado, y pienso en el río Arga, que fluye sin pedir permiso. Vivo correcto, no perfecto, discuto con Raúl por tonterías como quien lava los platos, escribo hasta que los dedos duelan, visito a mi madre para guisos dominicales donde hablamos de todo menos del pasado. Mario y yo nos vemos en Navidad, conversaciones corteses sobre el tiempo, el trabajo. No hermanos como antes, pero humanos. Y así, en las quietas tardes de invierno cuando la niebla baja sobre las colinas de Echabacoitz y Pamplona se envuelve en un manto de silencio roto solo por el tañido lejano de las campanas, me pregunto si el destino es un toro que nos embiste o un río que nos lleva. ¿Valió la pena el dolor, el rechazo, el amor torcido? Miro a Raúl,
que lee en el sofá con Lorca en el regazo, y sé que sí. Porque al final, no se trata de ganar o perder, sino de ser visto. Y yo, por fin, me veo entero. Los meses que siguieron a la confrontación familiar fueron un ejercicio de supervivencia cruda, como caminar descalzo por las piedras irregulares del puente de piedra sobre el Arga, donde cada paso duele pero te lleva al otro lado. Después de bloquear a Mario y rechazar las súplicas iniciales de mi padre, me sumergí en una rutina que era mitad armadura, mitad herida abierta. El hostal de Pepe se convirtió en mi búnker, pagaba la semana con los euros raquíticos de la librería, donde clasificaba tomos polvorientos de poesía vasca y novelas de misterio que parecían eco de mi propia vida enredada. «Pareces un fantasma, chaval», me dijo Pepe una mañana, sirviéndome un bocadillo de tortilla que no pedí. «Fantasma». Apropiado, porque en mi familia, siempre lo había sido. Raúl entró en escena como un rayo inesperado en Tormenta Navarra, alto, con esa barba incipiente que le daba aire de profesor distraído, y ojos castaños que miraban sin juzgar. Nos conocimos en La Bosbella cuando él buscaba un libro sobre la transición, algo que explique cómo España pasó de la dictadura al desastre sin pestañear, bromeó. Charla tras charla, café tras café, se convirtió en mi confidente. «Cuéntame todo, Santiago. No hay secretos que no se curen con palabras». Y conté, el nacimiento gemelar en la clínica de Navarra, el favoritismo sutil de mi padre desde los balbuceos, Mario el primero en caminar, yo el que gateaba, los besos robados en la adolescencia que me marcaron como hereje. «Amo a mi hermano», confesé una noche en su piso, un ático en el barrio de San Juan con vistas a las murallas iluminadas. «No es romántico, es dependencia. Él es mi yo perdido». Raúl no se escandalizó, en cambio, me sirvió un vaso de vino de Cariñena y dijo, «Eso se llama codependencia familiar. Típico en hogares donde uno brilla y el otro se apaga». Con él, exploré los rincones de mí que Pamplona había enterrado. Fuimos a la Gay Pride de Iruña, una manifestación modesta pero feroz, banderas arcoíris ondeando en la calle Mercaderes, discursos sobre derechos que resonaban como ecos de la transición democrática. Marché con el puño en alto, gritando visibilidad, y por primera vez, no miré atrás temiendo ver a mi padre en la multitud con su expresión de disgusto. Raúl me besó en público, frente al ayuntamiento, y el mundo no se derrumbó, solo aplaudió. Pero las noches eran más duras, sueños donde Mario me tendía la mano en el encierro y yo la rechazaba, despertando con el pecho oprimido. Llamaba a mi madre a medianoche, voz ronca, «Mamá, ¿está bien?» «Sí, hijo. Pero te echa de menos». «Echa de menos». Siempre condicional. El taller de mi padre se convirtió en un campo minado que evité al principio, pero la necesidad me arrastró de vuelta. «Ven a ayudar», por los viejos tiempos, me pidió mi madre por teléfono, su voz un hilo frágil. Fui un sábado, el olor a goma quemada y metal caliente golpeándome como un recuerdo físico. Mi padre estaba encorvado sobre un motor, la muleta apoyada en la pared como una amenaza. «Santiago», gruñó sin mirarme. Trabajé en silencio, cambiando filtros de aceite, limpiando carburadores, mis manos negras de grasa como las suyas. Al mediodía, me ofreció una caña en el bar de al lado, el Vinos de siempre, donde los parroquianos jugaban a las cartas y contaban chistes verdes. «Tu hermano anda mal», soltó de repente, sorbiendo espuma. «¿Desde qué?» «Ya sabes». «Ya sabes». «Papá, no ando mal. Estoy reconstruyéndome». Me miró, ojos entrecerrados, reconstruir. «Como si fueras un coche averiado». «Averiado». La palabra me quemó, pero respondí, mejor averiado que ignorado. Mario, meanwhile, se desmoronaba en silencio. Lo supe por vislumbres, un like accidental en Instagram a una foto mía con Raúl, lo borró en segundos, un encuentro fortuito en el supermercado Eroski de Iturrama donde cargaba el carrito con productos light, ojeras profundas como surcos en la tierra seca. «Santi», murmuró, dejando caer una lata de atún. La recogí, nuestras manos rozándose por primera vez en meses. «Perdóname», dijo, voz baja. «No supe manejarlo». «Manejar». Como si yo fuera un problema logístico. «No hay nada que perdonar, Mario. Solo vive». Se fue sin más, la espalda encorvada, y yo sentí un pinchazo, no de amor, sino de lástima por el gemelo que cargaba mi culpa. La terapia con Raúl, no,
La mía propia, en el Central Tree, fue el bisturí. Describe el rechazo, pedí a la consejera, una navarra de acento ronco llamada Maite. Es como nacer con un brazo de menos, respondía yo, y que te digan que es normal. Sesión tras sesión, desentrañé el nudo, el favoritismo no era casual, mi padre, huérfano de hermanos, proyectaba en Mario su sueño de macho alfa, y en mí, su miedo a la debilidad. Eres el chivo expiatorio, diagnosticó Maite. Pero puedes reescribir el guión. Reescribir. Lo intenté con palabras, un diario nuevo, no de lamentos, sino de gratitudes, el café de Raúl, el ronroneo de Lorca, el sol en la ribera del Ebro cuando corríamos juntos. El clímax de esta fase vino en Pascua, cuando mi madre organizó una comida para unir. El cordero asado humeaba en la mesa, el vino de La Rioja fluía como sangre vieja. Mi padre alzó la copa, por la familia. Familia. Entré con Raúl, lo presenté, mi pareja. Silencio de plomo. Mario, sentado al lado de Laura, aún juntos entonces, carraspeó. Bienvenido. La cena fue un baile tenso, preguntas evasivas sobre mi escritura, elogios tibios a Raúl como buen profesor. Entonces, mi padre soltó, Santiago, esto. Tu forma de vida. Nos cuesta. ¿Costar? Papá, mi vida no es un gasto. ¿Es mía? Mario intervino, déjalo, Dad. Santi tiene razón. Razón. Por primera vez, el de mi lado. Pero el daño estaba hecho, salí temprano, el aire primaveral cargado de jazmín y rabia. En el piso, Raúl me curó con besos y té de manzanilla, no cambies por ellos. No cambié. En cambio, crecí, publiqué en una antología queer de Euskadi, hablé en un taller de escritura en la Universidad Pública de Navarra. La audiencia, estudiantes con ojos abiertos, profesores con sonrisas cómplices, aplaudió mis palabras sobre ser el gemelo invisible. Invisible no más. Mario pagó su cuota en privado, terapia, me confesó más tarde, donde lloró por haberte fallado. Fallado. Laura lo dejó meses después, citando distancia emocional. Distancia. Que él mismo había cavado. Mi padre, con su artritis empeorando, empezó cartas, notas cortas sobre el tiempo, el taller, orgulloso de tu libro. Orgulloso. Tardío, pero un comienzo. Y yo, en las noches con Raúl, encontré paz, no la de cuentos de hadas, sino la real, con ronquidos y facturas compartidas. Pamplona, con sus murallas que encierran pero también protegen, se convirtió en hogar, no prisión. El verdadero quiebre, ese punto donde el alma se parte como una rama seca bajo el pie de un toro en estampida, ocurrió no en una explosión de gritos, sino en un susurro ahogado en la lluvia de Pamplona. Era finales de primavera de 2021, cuando los cerezos del Parque de la Taconera florecían en rosa traicionero, prometiendo belleza efímera. Había evitado el centro durante semanas, pero el destino, o la necesidad de pan, me llevó al mercado de Santo Domingo. Allí, entre puestos de quesos y de azábal y panés crujientes, lo vi, Mario, regateando por 1 kilo de pimientos, su perfil idéntico al mío pero endurecido por la culpa no dicha. Nuestros ojos se encontraron sobre las cabezas de las amas de casa, él palideció, yo me quedé clavado. Santi, murmuró, acercándose con el bolso de tela colgando flojo. No esperaba. No esperabas. Porque yo era el error que se borra. Yo tampoco, respondí, la voz ronca como grava en la garganta. Hablamos allí, entre el bullicio de vendedores gritando ofertas y el olor a fritanga fresca. Papá está mal, dijo él, mirando al suelo. El infarto lo dejó. Diferente. Y mamá llora por las noches. ¿Llore? Por mí, por él, por el lazo roto. Dime algo que no sepa, Mario, solté, amargo. Dime por qué me dejaste solo después de... ¿Lo que dije? Él tragó saliva, los ojos verdes, mis ojos, brillando húmedos. Tenía miedo. De ti, de mí. De ser. Como tú. Como tú. Gay. La palabra no dicha colgaba como humo. Esa confesión me destrozó más que el rechazo inicial. Caminamos sin rumbo, saliendo del mercado hacia la calle Nueva, donde las tiendas de souvenirs venden postales de Sanfermines que mienten sobre la alegría.
Te amé, Mario, dije bajo la lluvia fina que empezaba a caer, empapando mi chaqueta vaquera. No como hermano. Como el único que me entendía. Él se detuvo bajo un toldo, el agua goteando de su pelo. Lo sé. Desde siempre lo supe. Y por eso huí. Porque si te correspondía, destruiría todo. Correspondía. El verbo me golpeó como un latigazo. ¿Correspondías?, pregunté, voz quebrada. Silencio. Luego, un susurro, una vez. En la habitación, aquella noche de tormenta cuando teníamos 16. Te besé la frente y quise más. Pero paré. Porque somos sangre. Sangre. La excusa eterna. Lloré entonces, no discreto, sino a raudales, la lluvia mezclándose con lágrimas saladas. Me mataste, Mario. Con tu silencio. Él me abrazó, torpe, su cuerpo familiar pero extraño. Lo siento. Sentir no basta, quise gritar, pero me solté y corrí. Corrí por las calles mojadas, pasando la catedral donde los turistas sacaban fotos, hasta mi piso en el viejo barrio. Me tiré en la cama, el colchón hundiéndose bajo mi peso, y el llanto se convirtió en sollozos guturales, el cuerpo convulsionando como en fiebre. Esa noche, el fondo, llamé a Raúl por primera vez, no como amigo, sino como salvavidas. Ven. No puedo solo. Él llegó en taxi, me envolvió en sus brazos, y por primera vez, el amor ajeno llenó el vacío. El clímax se cocinó lento, hirviendo en la olla a presión de la familia. Llegó en agosto, pico de Sanfermines, cuando la ciudad era un pulmón hinchado de vida y muerte. Mi madre me suplicó asistir a la cena post-encierro. Por favor, hijo. Tu padre quiere verte. ¿Quería? Fui, con el estómago en nudos, vestido de blanco impecable. La casa bullía, olor a chistorra asada, risas de tíos lejanos, Mario en la cocina cortando pan con expresión ausente. Santi, dijo al verme, voz baja. Gracias por venir. Gracias. Como si fuera un favor. La cena fue un campo de minas. Mi padre, recuperado pero frágil, alzó la copa, por los hombres de la casa. ¿Hombres? Me miró, desafiante. Papá, dije, dejando el tenedor, no somos hombres o mujeres. Somos personas. Y yo soy gay. ¿Tu hijo gay? Silencio. Mi madre jadeó, Mario dejó el vaso. Laura, aún a su lado, se sonrojó. Santiago, empezó mi padre, pero lo corté, no. Escucha. Me has ignorado toda la vida porque no encajaba en tu molde. Mario lo sabe, él vive en él. Pero yo no más. No sacrifico mi verdad por tu orgullo. ¿Verdad? La palabra resonó como un cohete. Mario se levantó entonces, la silla raspando el suelo de baldosa. Santi tiene razón, Dad. Yo. También lo he hecho. He sido el favorito, y eso me ha costado. Perder a mi hermano. Perder. Lágrimas en sus ojos. Mi padre, atónito, murmuró, gemelos. Se supone que os protegéis. Proteger. Lo intenté, dije. Pero el amor no basta si es a medias. Salí al balcón, el aire nocturno cargado de pólvora de fuegos artificiales. Mario me siguió, no te vayas así. No me voy. Me quedo, pero en mis términos. Lo abracé, no como amante, sino como igual. Adiós al viejo nosotros. El estallido fue interno, al día siguiente, escribí una carta a mi padre, no de rencor, sino de límites. Ámame como soy, o no me ames. La dejó en la mesa, y él respondió con hechos, una llamada semanal, torpe pero constante. Cuéntame de tu libro. ¿Libro? Mi salvación. La resaca de Pamplona después de los Sanfermines es un silencio sagrado, como el que sigue a un grito en la catedral, las calles limpias de sangre y confeti, los cuerpos exhaustos durmiendo hasta tarde, el Arga fluyendo perezoso bajo puentes que han visto siglos de dramas. Así fue mi vida post-clímax, no un final apoteósico, sino un desandando lento de nudos, donde cada paso liberaba un poco más de aire al pecho. Raúl y yo consolidamos el piso en La Milagrosa,
Compramos muebles de segunda mano en el rastro de la Trinitarios, una mesa de roble astillada que pulimos juntos, sillas que crujían como anécdotas compartidas, y plantamos tomateras en macetas en el balcón, viendo cómo crecían contra todo pronóstico, como yo. Mi padre pagó el precio más visible, el taller se vendió a medias, él se retiró a un piso pequeño en el Rochapea con mi madre, donde pasaba tardes pescando en el Irati, para pensar, decía ella por teléfono. Sus llamadas se volvieron ritual, domingos a las 2, voz grave preguntando por el progreso del libro. Progreso. Le enviaba capítulos, y una vez, en una visita sorpresa, llegó con una botella de pacharán casero, para celebrar tu valor. Valor. De su boca, era oro. Mario, el espejo roto, se recompuso en fragmentos. Se mudó solo después de la ruptura con Laura, no era amor, era costumbre, me confesó en un café en el Europa, su rostro demacrado pero honesto. Empezó a salir con un chico, un diseñador de Bilbao que conoció en una app, es liberador, Santi. Como tú. Como tú. No competencia, sino eco. Nos veíamos quincenal, paseos por la Ciudadela, hablando de infancia sin idealizar, ¿recuerdas cuando papá nos llevó al circo y yo vomitaste del algodón de azúcar? Rises. No volvimos a ser gemelos fusionados, pero éramos hermanos, dos hombres separados por una verdad, unidos por la cicatriz. Mi sanación fue la más sutil, el libro Sombras en la muralla salió en primavera de 2024, una edición modesta de la editorial Chalaparta, con portada de piedras antiguas bajo sol poniente. La presentación en el de Baluarte fue mágica, luces tenues, público mixto, amigos, familia, extraños con ojos curiosos. Leí el epílogo, al final, el gemelo invisible se hace luz. No por venganza, sino por derecho. Mi madre aplaudió sollozando, mi padre asintió, muleta en mano, Mario sonrió desde la fila media. Firmas después, Raúl me besó en la mejilla, eres tú, entero. La vida cotidiana se tiñó de normalidad ganada, mañanas escribiendo en el café La Única, donde el aroma a espresso se mezcla con páginas frescas, tardes con Raúl corrigiendo exámenes, Lorca maullando por atención, noches de cine en el Principal, manos entrelazadas en la oscuridad. Visitas familiares, domingos en casa de mis padres, ahora un espacio neutral donde se habla de todo, política, toros, mi próximo relato. Mi padre incluso vino a una lectura mía en la biblioteca Ricardo Baroja, no está mal, gruñó después, pero sus ojos decían más. Mario encontró su camino, se mudó a Donostia con su pareja, trabaja en marketing para una bodega, y me envía fotos de la bahía, echa de menos Pamplona, pero no el peso. Peso. Compartido y soltado. Mi madre, la tejedora de paz, cose ahora mantones para una ONG Heltri, para que otros no duelan como tú. Y en las noches quietas, cuando el viento susurra secretos en las chimeneas, me siento en el balcón con un vaso de vino, mirando las luces de la ciudad que me vio nacer y renacer. ¿Fui valiente? ¿O solo superviviente? No importa. El amor, por Raúl, por mí, incluso por el Mario perdido, fluye ahora libre, como el arga encrecida. Y si el destino pregunta, respondo, sí, valió cada lágrima. Porque al final, en esta tierra de toros y sombras, uno aprende que la verdadera familia no se elige por sangre, sino por quienes se quedan cuando la verdad sale a la luz. ¿Y tú, lector? ¿Reconocerías a tu sombra si te mirara a los ojos?